Bien, buen día. Vamos a ver hoy el tema de diseño de protecciones. Esto está absolutamente interrelacionado entre lo que es la seguridad, la protección de máquinas y la ergonomía, por cuanto la ergonomía aquí interviene en lo que sería el diseño de las protecciones, dándole la forma correcta y el tamaño adecuado para evitar los accidentes. Eh, los mecanismos de máquina donde hay riesgo son los más peligrosos y los que más daño producen en caso de accidente. Aquí podemos tener mecanismos rotantes en general que producen fenómenos de contacto, de arrastre de la ropa o del cabello, eh, accidentes de corte, atrapamiento porque arrastran la mano o el brazo, aplastamiento por cuanto producen gran fuerza, golpes por objeto, golpes contra objeto, fenómenos de caída o accidentes por caída, contacto involuntario cuando alguien sin darse cuenta se acerca a un mecanismo y es lastimado, el pinzamiento, las partes en movimiento producen en general accidentes bastante importantes y hay otros riesgos para los cuales nosotros tenemos que proteger la máquina para evitar que se entre en contacto. En general, lo más importante es encontrar la forma correcta de hacer esa protección y diseñarla de acuerdo a las reglas del arte y a las reglas de la seguridad. El problema es cuando en algunos casos alguien por forma involuntaria o por osadía intenta hacer alguna función, alguna reparación con la máquina en marcha, y entonces puede ocurrir que eh, las correas le tomen el brazo o la mano, que sea aplastado entre dos engranajes o entre dos cilindros, el movimiento de los cabezales del torno, el plato giratorio que puede arrastrarte la ropa, eh, las, eh, las transmisiones de correas y poleas que no están bien cubiertas, no están bien protegidas, o el tema de los engranajes que producen daños que son irreparables. En general, los accidentes que se producen en los mecanismos eh, de movimiento son todos accidentes graves. En general terminan con alguna amputación, con algún aplastamiento, un corte, se producen fracturas, contusiones, desgarros, amputaciones y eventualmente en algunos casos, cuando el mecanismo es muy potente o muy grande, pueden producir la muerte del trabajador. Por lo tanto, el diseño de las protecciones es algo muy importante. Hay distintos tipos de protecciones y resguardos que están establecidos en la ley, que las máquinas lo tienen que tener, pero dentro de lo que son las protecciones hay innumerable cantidad de variables. Los hay fijos, los hay móviles, los hay sincronizados, los hay removibles, los hay ajustables, los hay automáticos, es decir, existe una cantidad de equipamiento y de sistemas de protección que puede ser de distinta naturaleza, pueden ser hidráulicos, neumáticos, eléctricos, algunos que son sistemas interconectados para evitar que la máquina arranque cuando están abiertos, es decir, hay muchísima cantidad. En general, cada uno de estos tipos tiene una normalización, que están dados mayoritariamente en las normas ISO, que establecen cómo deben ser esos mecanismos. Nosotros hoy nos vamos a referir básicamente a lo que son mecanismos fijos, es decir, vallas, barreras, cubiertas, y que son desmontables, pero solo con herramientas. Uno no puede sacarlos a mano. Esto sirve como para tener idea de lo que vamos a ver. En general, las protecciones de máquinas suelen ser, en muchos casos, bastante simples. En una moladora nosotros tenemos protecciones laterales para evitar el contacto con el disco de corte, protecciones oculares para evitar que las chispas o pedazos de metal salten hacia la persona, protecciones de apoyo para poner la herramienta o afilar o desbastar algún pedazo de metal. En general, muchas de las herramientas modernas y de las máquinas de herramientas ya vienen con sus protecciones laterales, protecciones transparentes para evitar las chispas que permiten trabajar. Es decir, hay cosas que ya vienen con la máquina. El tema es cuando se diseñan elementos nuevos, nosotros tenemos que tener en cuenta que estén bien diseñados, no solamente para proteger, sino para evitar que alguien los pueda violar, los pueda utilizar mal o pueda tratar de
saltearlos para hacer alguna reparación. Las protecciones de las máquinas herramientas tienen que estar diseñadas a prueba de que alguien las viole, trate de pasar por sobre ellas. Aquí tenemos un caso donde hay una protección de un tren de laminado, pero que está abierta por abajo y la persona puede pasar el brazo y lastimarse igual. Entonces, aquí lo que se busca es que las protecciones estén bien diseñadas. En una protección para una máquina agujereadora, por ejemplo, existe una forma de hacerla, una protección de toda la mecha que evita que esa mecha pueda cortar a la persona o pueda arrastrar el cabello, por ejemplo, si se acerca demasiado. Lo mismo pasa con la protección superior, donde están las correas, que si no está o está levantada, alguien podría lastimarse. En general, lo que se busca es que la protección sea lo suficientemente sólida, lo suficientemente grande, lo suficientemente robusta, lo suficientemente práctica como para que proteja contra cualquier acción intempestiva o tratar de acercarse a un lugar. Esto es un horno rotativo donde el riesgo está en que alguien, si bien tiene esta parecita que está aquí al costado, alguien podría tratar de acercarse y tocarlo. Entonces se hace una protección lo suficientemente grande y lo suficientemente alta como para que alguien, por más que intente acercarse al lugar y lo haga voluntaria o involuntariamente, no pueda acercarse. En algunos casos se buscan protecciones que son automáticas, por ejemplo en una cizalla, con un resguardo de doble botonera simultánea, lo cual me obliga a poner las dos manos separadas y apretar simultáneamente dos botones para poder bajar la cizalla. Pero además hay unas protecciones que son de tipo lumínicas, como si fuera un rayo láser, que si alguien introduce la mano en esa zona, inmediatamente la máquina se detiene o se abre. Es decir, las protecciones son innumerables y nosotros podemos además hacerlas con enclavamiento, de forma tal de que yo tengo mi protección, pero si la abro, la máquina no funciona. Y si no la cierro, la máquina no funciona. Es decir, están enclavadas la protección con el accionamiento de la máquina. Pueden ser de tipo puerta, como en este caso, de tipo deslizante, como en este caso, o de tipo tapa, como si fuera en este caso. Todas son protecciones fijas, las hay fijas permanentes o fijas removibles. En algunos casos las protecciones se hacen transparentes, como para que se vea el riesgo, para que alguien que esté haciendo, por ejemplo, en esta sierra, un trabajo de corte, tenga a la vista cuáles son los riesgos que tiene la máquina y pueda evitarlo. En general son máquinas muy peligrosas que tienen que ser usadas solamente por personal que esté entrenado, que esté bien capacitado. En algunos casos las máquinas herramientas o los elementos que se usan para el trabajo, como en este caso una cinta transportadora, tienen un riesgo altísimo, riesgo de enganche, riesgo del punto de entrada, lugares donde están los cojinetes o hay elementos rodantes que pueden arrastrar. Entonces, este tipo de cosas tiene que ser protegida para que nadie pueda acercarse ni pueda ser lastimado por el equipo. Esto es una cinta transportadora. Nosotros aquí podemos hacer varios tipos de protecciones. Una es una protección lateral, una protección frontal, con elementos que si se desenganchan y se abren, detienen la cinta. O podemos hacer una protección en la parte superior que tiene que tener un largo no menor de 1 metro como para evitar cualquier tipo de contacto y de alcance. En general se hace como una suerte de jaula muy robusta que tiene que soportar cualquier rotura y cualquier trato de una persona que quiera meterse en la zona. Aquí tenemos una comparación entre una guardia que está mal diseñada y una que es mejor. Esta tiene una protección lateral, pero nosotros vemos que por la altura que tiene y la distancia al riesgo, la persona puede intentar hacer algún trabajo y lastimarse. En este caso, la protección es muchísimo más completa, muchísimo más alejada, y protege y cubre y contiene absolutamente todo el riesgo sin ninguna posibilidad de ser violado. En general, nosotros tenemos o clasificamos las guardas de muchas maneras. En este caso vamos a hablar de lo que son guardas fijas. Las guardas fijas son un resguardo que se mantiene en su posición cerrada
ya sea en forma permanente o bien por medio de elementos de fijación, que impiden que puedan ser retirados o abiertos sin el empleo de una herramienta. El peligro es cuando alguien pueda manejar o desarmar eso manualmente. Si yo necesito una herramienta, bueno, hay un resguardo más. Los resguardos pueden ser envolventes, que cierran completamente la zona peligrosa, como el que vimos recién, o distanciador, que no cierra totalmente la zona peligrosa, pero que por sus dimensiones y distancias la hace inaccesible. Esta es una forma de guarda fija. También tenemos lo que se llaman guardas móviles, que es una guarda articulada con una bisagra, con un eje, que está guiada y que es posible abrir sin herramientas. El tercer tipo son las guardas regulables, que es una guarda fija o móvil que es regulable en su totalidad y que se incorpora a partes regulables. Eso se ajusta y se deja abierto solamente la zona donde va a introducirse el material, por ejemplo. Muchas de estas guardas fijas o guardas móviles tienen enclavamiento, que significa que si yo la abro, se detiene inmediatamente lo que está funcionando. A veces los equipos tienen alguna guarda. Aquí tenemos, por ejemplo, un ventilador de los de tipo Velomo, de pizzería, que son unos ventiladores gigantescos, parece una hélice de avión, que tiene su guarda de protección, pero esta guarda de protección evidentemente no sirve. ¿Por qué? Porque la guarda te protege contra un golpe, pero no impide, por el tamaño o el diseño que tiene, que puedas meter la mano y te corta los dedos inmediatamente. Entonces, el tema aquí es reunir lo que es ergonomía con seguridad, haciendo que las guardas tengan una dimensión y un formato tal que impidan que alguien, voluntaria o involuntariamente, pueda accidentarse. Tienen que estar hechas a prueba de error. En general, los elementos modernos, como los ventiladores o los turbos, ya están construidas hoy día con guardas que son muy pequeñas y que impiden poner los dedos, especialmente cuando están a nivel de piso y pensando fundamentalmente en lo que son las criaturas, que tienen manos muy pequeñitas o dedos muy chiquitos y podrían eventualmente pasarlo. Ese mallado tiene un tamaño tal que impide que se puedan meter los dedos. Los ventiladores antiguos tenían protección. Aquí tenemos algunos modelos de la década del 40, este es del 30, estos son del 50 y del 60, y estos ya apuntan a la década del 70, donde ustedes ven que el elemento, en este caso un ventilador, tiene su protección, pero esta protección no tiene ningún resguardo o ninguna posibilidad de que alguien meta los dedos o meta la mano. Lo mismo pasaría con este, bueno, ni hablemos, que la protección es absolutamente mínima, y ya vemos cómo en los 70 empiezan a producirse algunos diseños que impiden la entrada de los dedos y ya lo que se vende hoy día está absolutamente protegido contra cualquier accidente involuntario. Aquí es importante tener en cuenta que las protecciones tienen dos problemas. Uno es el tipo de protección. Lo otro es el tipo de alambre o de cerramiento que se utiliza. Y el tercer punto es la distancia entre el cerramiento y el riesgo. En este caso, el riesgo sería un elemento giratorio que podría producir algún enganche o algún corte. En este caso, hay una guarda, pero nadie impide que yo pueda meter los dedos y hasta 2 o 3 dedos en esta guarda y lastimarme. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero permitir o quiero separar, será el tamaño de la malla metálica. En este caso, me permite pasar la mano, aquí me permite pasar 4 dedos, aquí me permite pasar un dedo y aquí no me permite pasar nada. La distancia entre el riesgo y la protección es lo que me va a fijar el tamaño, el ancho de esta malla metálica de protección. Para eso se utiliza una suerte de regla que tiene las distancias de seguridad y las proporciones de la mano. Esto se regula, por ejemplo, en este caso, F es la distancia entre la protección y el riesgo, C sería el ancho de la abertura de esa protección, de esa malla metálica, y F es la distancia, perdón, y E es la diagonal de la abertura. Es decir, lo que no pasa derecho podría pasar de costado. Entonces,
Aquí prácticamente no me permite el paso porque la distancia F es muy pequeña. En este caso me permitiría poner la primera falange, pero no más de eso. Aquí permitiría pasar el dedo, que sería la distancia F al riesgo, o menos, por supuesto. Aquí me permitiría pasar la mano, y aquí me permitiría pasar el brazo completo. Uno dice, bueno, pero ¿y quién va a meter la mano? Les aseguro que la gente mete la mano y se accidenta por violar las protecciones. Para medir si las protecciones son correctas se utilizan estas reglas, donde esta distancia al riesgo me permite una malla metálica de este ancho, esta distancia al riesgo me permite una malla de este ancho, esta distancia al riesgo me permite una malla de este ancho, y aquí ya sería el paso del brazo completo. Entonces yo puedo medir con esta regla si la protección es correcta o la tengo que cambiar. Estas reglas son estándar y se le llama regla de tipo OSHA, que está relacionado con las normas americanas para poder calcular o revisar cómo son las protecciones de estas máquinas. Los medidores de seguridad o reglas de control me permiten trabajar sobre metal perforado, sobre malla metálica, sobre malla artística, sobre metal desplegado, o cualquiera de los elementos que se utilicen para construir, para fabricar este tipo de protecciones. Vamos a interrumpir acá y seguimos enseguida.